Bienvenidos a esta nuestra plática sobre el tema de ciencias actuariales o matemáticas actuariales o Risk Mathematics. Vamos a buscar aclarar un poco este término. Mi nombre es Gustavo Santana. Soy profesor titular del programa de maestría en ciencias actuariales de la Facultad de Negocios de la Universidad y tengo el gusto pues de realizar el día de hoy esta presentación para ustedes, más en una idea de generar, yo le llamaría una conversación, una presentación desde una perspectiva crítico-reflexiva, que tradicionalmente es la que se apoya más en la actualidad, y con la intención de profundizar un poco sobre las oportunidades, el modelo, las ideas que están detrás de un programa de posgrado en ciencias actuariales y un poco hablar sobre la trayectoria y estos elementos. Su servidor, matemático de formación, nadie es perfecto, eh, con estudios tanto de posgrado, tanto en la maestría como en el doctorado en el área de matemáticas. Aunque si bien al principio no me especialicé en el área actuarial, hoy en día, pues, y desde hace varios años, he dedicado una buena parte de mi ejercicio profesional y académico al mundo de los riesgos, desde la perspectiva de los riesgos de tecnología, operacionales, eh, riesgos tecnológicos, riesgos de ciberseguridad y por supuesto los riesgos que atañen al mundo de las, yo le llamaría matemáticas financieras y matemáticas de riesgo, que es el concepto de actuarial. Pasemos directamente al tema que nos atañe. Y decidí convertir a esta presentación en una especie de conferencia creativo-reflexiva con un poco de pensamiento crítico. ¿Y por qué el pensamiento crítico? Bueno, primero porque, por un lado, en los estudios de posgrado actuales es mucho más atractivo, mucho más importante trabajar sobre este concepto, trabajar sobre esta perspectiva. Eso por un lado. Posteriormente, el pensamiento crítico nos ayuda a formular preguntas. Preguntas que se orientan hoy en día en una perspectiva de qué, cómo, para qué, dónde, cuándo, quién. Y generalmente estas son las preguntas que nos ayudan a contestar problemas de investigación en esta apasionante disciplina. Bien. Cuando pensé en esta presentación, quise ponerle un nombre entre pasado y futuro y discutir un poco sobre esta perspectiva de si este es el pasado o qué es lo que está en el pasado de la actuaría, qué es lo que viene en el futuro de la actuaría. Y posteriormente, conforme vayamos viendo que se va desarrollando el programa y se va desarrollando la presentación, se van a dar cuenta que estamos orientándonos más al presente y al futuro. ¿Okay? Ahora, ¿qué pretendo hacer? Pretendo ilustrar un poco la trayectoria evolutiva de este concepto actuarial, este concepto de Risk Mathematics, como le gusta llamarlo a algunos en particular, enunciar algunos hitos que se han dado desde la Segunda Guerra hacia acá, y que corresponden, digamos, a la historia de los últimos prácticamente 60, 70 años, ¿no? Posteriormente, hacer un poco de ese pensamiento crítico de la parte actuarial y finalmente mostrarles los diferenciadores de nuestro programa de maestría en ciencias actuariales que tenemos actualmente en el seno de la Facultad de Negocios y mostrarles lo apasionante realmente que puede llegar a ser esta especialidad. Empecemos con una primera reflexión y quizás, como siempre, en el espíritu de el tipo de institución en el que nos encontramos. Y es, ya sea que usted lo quiera llamar ciencias actuariales, pregunta por qué ciencias,
sea, ¿por qué varias? ¿Ok? O Risk Mathematics, como le gusta a los sajones, o matemáticas aplicadas y actuaría, como se hizo la traducción hace muchos años cuando se empezaron a crear las materias y los programas que buscaban direccionar esta disciplina, ¿ok? En donde lo que realmente se buscaba enunciar era una especie de matemático con una visión de riesgos muy focalizada al mundo de los seguros, al mundo del sector financiero, pero muy, o se entiende, digamos, en esa forma, muy orientado al mundo de los seguros. Ahora, a mí siempre me gusta decir que esta no es una profesión, digamos, no compleja, pero tampoco simple. Es esa profesión en la cual se pueden tener ambiciones laborales, profesionales y personales diversas y que nos van a ayudar a entender un poco. La primera, entonces, vendría a ser, y como tenemos que hacerlo siempre en este tipo de formatos, ¿qué es la ciencia actuarial? Entonces, la ciencia actuarial es, ¿no? Fíjense, en singular, aquella que estudia los riesgos financieros y los riesgos que están presentes en ese segmento del negocio, los servicios financieros, que son las aseguradoras. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de modelos matemáticos. Eh, a algunos autores les gusta decir que son modelos complejos. A mí me gustaría decir que son en realidad modelos matemáticos como tales y con ciertos algoritmos, donde interviene también la parte, digamos, moderna de la computación y donde entran los conceptos de la computación aplicada, ¿ok? A esta disciplina. ¿Y qué buscas hacer? Buscas interpretar el funcionamiento, y aquí viene una parte interesante, de la economía, jugando con el concepto de probabilidad de ocurrencia de determinados sucesos. Ahora, aquí va a ser importante hacer un énfasis en qué vamos a entender por probabilidad, cómo queremos dimensionar el concepto de probabilidad y de qué manera queremos usar los conceptos que están asociados a la probabilidad. Y vamos a encontrar que siempre hay varios enfoques. Ahora, ¿cuál ha sido esta trayectoria evolutiva de las ciencias actuariales en los últimos 70 años, ¿no? De 1950 a la fecha? Bien, cuando arrancaron las matemáticas actuariales, el paradigma principal del mundo de el estudio de los riesgos y el concepto en el que se debatía, digamos, que era lo que buscábamos caracterizar y en el que nació la disciplina, se hablaba mucho del pensamiento predictivo, ¿no? Y de tratar de manejarnos con argumentos basados en pensamiento predictivo o algún tipo de debate dialógico clásico, pensado en términos de, pues, ¿qué entendemos por riesgo? ¿Okay? La verosimilitud de ocurrencia de un evento y el impacto que tiene sobre, ¿no? El impacto negativo que tiene sobre nosotros. Bien terminada la Segunda Guerra, se introdujo el concepto de gestión. Y entonces empezaron a, digamos, incorporarse las visiones y las perspectivas, eso se sigue manteniendo hasta la fecha, ¿ok? Y ese concepto de gestión nos ha llevado inclusive al concepto de gestión estratégica y el planteamiento estratégico desde el punto de vista de la gestión de riesgos, desde el punto de vista de la interpretación, ¿no? De lo que deben ser los riesgos. Y entonces caemos en esa parte en donde se vuelve importante tener esa visión estructurada donde administración estratégica es, y esto después fue enunciado durante finales de la década de los 60 por un personaje muy representativo llamado Roselakov en el mundo de la administración, planificar, organizar, operar y controlar. Pero bien entrada la década de los 60 y comenzando en la década de los 70, irrumpe el paradigma del pensamiento sistémico.
Y esto muy motivado por la introducción y por la difusión que empiezan a tener los sistemas de cómputo, en términos generales, ya no solamente como algo, digamos, reservado a sectores muy privilegiados, sino que empiezan a tener una especie de expansión, yo la llamaría más social, ¿no? Más colectiva. Empieza a romperse ese concepto ancestral del digital divide, ¿no? Y entonces aquí cae el pensamiento sistémico. Hablamos, por supuesto, de los elementos de apropiar los conceptos de ingeniería, de categorización, de modelación, los argumentos sistémicos, cómo queremos interpretar los fenómenos a partir de una fórmula de sistemas. Y entonces ahí surge el planteamiento de los sistemas dinámicos. Y esto siempre nos va a permitir hacer una cosa. Desde esta perspectiva, estamos viendo, estamos buscando interpretar los riesgos en una visión de un horizonte de tiempo. Ese horizonte de tiempo es el que nos tiene que dar un concepto muy básico, con el que arranca desde el modelo de predicción, que es lo que llamamos la previsibilidad. ¿Okay? Y es lo que podemos predecir desde este punto que nos encontramos en este momento, en el presente, ¿okay? Con base en lo que ya sabemos del pasado y determinando un cierto horizonte de tiempo. ¿Cuál es ese horizonte de tiempo? Bueno, puede ser una hora, puede ser varias horas, puede ser un día, pueden ser varios días, puede ser un mes, pueden ser varios meses, puede ser un año, pueden ser varios años. Y la pregunta siempre importante es, ¿hasta qué punto nuestro pronóstico puede estar siendo realmente certero, confiable, válido? Eso es lo que de alguna manera nos ha incorporado el pensamiento sistémico en esta perspectiva. Pero después de bien entrado, digamos, la década de los 90 y habiendo introducido o popularizado, digamos, los conceptos asociados al mundo de la Internet, etcétera, y sobre la base, digamos, y aquí es donde entran estos señores llamados los futurólogos, ¿okay? Donde tratan de crear orientaciones, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia dónde va cuáles son las megatendencias, ¿no? ¿Por qué nos estamos urbanizando cada vez más? Por la pregunta básica, ¿no? ¿Realmente podemos seguir extendiendo la esperanza de vida de las personas? Porque entonces, si ese es el caso, ya no aseguro a una persona en vida hasta una edad en la cual antiguamente la consideraba ya una edad tope, en la que prácticamente se pensaba que había concluido, digamos, la función biológica del individuo, sino que se ha estado extendiendo, etcétera, ¿no? Y aquí surgen una serie de elementos, ¿ok? Que llevan, pues, a trabajar, por supuesto, con fórmulas de pensamiento crítico, con formas de pensamiento alternativo, etcétera, que son parte de los elementos que buscamos profundizar en estudios de esta disciplina. Pues de ahí el por qué, podríamos empezar a decir, se justifica mucho el empezar a utilizar la palabra ciencias. Ahora, hablemos del actuario. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Quién es un actuario? ¿Okay? Bueno, un actuario es un profesional. Es un profesional que aplica principios matemáticos, que con esos principios busca comprender de manera, digamos, amplia, profunda, el funcionamiento y el comportamiento de distintos elementos en donde participa el riesgo. Y en este caso el riesgo más evidente son el riesgo que están asociados a los mercados financieros, a los factores que afectan los cambios que ocurren en el sector financiero. Y entonces, luego de ese famoso límite de la previsibilidad, aparece el concepto de incertidumbre. El concepto de incertidumbre es buscar extender el horizonte sobre el cual estamos aplicando un concepto de riesgo. Y entonces surgen, digamos, como yo le llamo tradicionalmente, las tres funciones básicas que están en la mentalidad de un actuario, ¿no? O sea, las cosas que tiene un actuario siempre en la cabeza.
primero, un objetivo claro, ¿no? Está enfocado, hay un ámbito específico, hay una prioridad. Debo estudiar tales elementos, debo saber cuáles van a ser los principios con los cuales se comportarán o fluctuarán los mercados en los próximos 3 meses, 6 meses, un año, 3 años, etcétera. Y qué elementos tengo para poderlo hacer. Y eso nos lleva a imaginar ese futuro. Pero hay que buscar imaginar ese futuro desde una perspectiva, como se le conoce, racional. Y entonces aquí dentro de esta forma de pensamiento entra el concepto de la racionalidad, es decir, aquello que nos ayude no a verlo desde una perspectiva creativa, aunque hoy en día se fomenta mucho que también tengamos el pensamiento creativo disponible. Y entonces de esa manera evaluar las posibilidades. ¿Y cómo evaluamos las posibilidades en el mundo del actuario en un horizonte básico? Pues muy fácil, miren, valor presente, riesgo, ¿ok? Ahora, hay un riesgo que vamos a llamar basado en la idea de la verosimilitud de ocurrencia de un cierto fenómeno, y esa verosimilitud de ocurrencia de cierto fenómeno va a tener varias perspectivas. La perspectiva frecuentista, aquella que toma en cuenta el pasado y la información con la que contamos con relación a ese evento en relación al pasado. Tradicionalmente, como les digo yo a la mayoría de las personas que les toca estar en mis cursos, y dependiendo, por supuesto, de la época, ¿no? ¿Cuál es la verosimilitud, para no llamarle probabilidad, que el día de mañana pueda llover en función de las condiciones que estoy observando el día de hoy? ¿Okay? Y entonces cuando la persona pues, se guía simplemente por una perspectiva intuitiva, a eso le vamos a llamar probabilidad subjetiva. Pero cuando la persona se guía por cómo ha sido el día de mañana en los pasados 100 años, de acuerdo a la información que nos suministra el Servicio Meteorológico en general, entonces ya podría yo decir, no, espérate. Hay una noción clara de que en los últimos 100 años, 70 años, desde tal hora a tal hora, en el horario matutino, en el horario vespertino, de esta época del año, etcétera, se ha manifestado en esta región un tipo de precipitación. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si extendemos la visión del actuario? Y entonces, en el último punto, cuando evaluamos las posibilidades, decíamos cómo contrastar el concepto del valor presente con con un concepto que llamamos la tasa de descuento. ¿Por qué hablamos del concepto de la tasa de descuento? Bueno, porque finalmente, cuando tenemos que hablar de riesgos financieros, cuando tenemos que hablar de otro tipo de riesgos, tenemos que enfrentarnos al valor del dinero en el tiempo. Y entonces tenemos que imaginarnos distintos escenarios de tiempo. Tenemos que imaginarnos distintos tipos de decisiones que se tomaron con relación al uso de un capital o al manejo de una inversión o a la apuesta sobre un cierto valor futuro que deberían tomar ciertos activos, etc. Y eso nos debe llevar entonces a la evaluación de intangibles, ¿no? El concepto de evaluación de intangibles siempre lo dejamos aquí, así. Lo que está ahí, lo que no se ve a simple vista, esos patrones que pueden estar ocultos, etcétera, y que nos los va a regalar un pensamiento con el cual se está formalizando mucho al actuario, que es el pensamiento analítico. Después, investigar y ajustar ese concepto que llamamos las tasas de probabilidad. ¿Qué es una tasa de probabilidad? ¿Qué es esa visión de la tasa de una probabilidad? ¿No? Y con esto nos estamos refiriendo a la manera en cómo estas probabilidades cambian. Y al cambiar estas probabilidades, al ajustarse estas probabilidades, se ajustan los riesgos. Entonces hablamos del riesgo evolutivo y entonces hablamos de ese riesgo que hoy tenía un cierto comportamiento, que tenía una descomposición basada en verosimilitud por impacto, y que mañana esa verosimilitud o dentro de 3 meses esa verosimilitud cambia y el impacto se modifica. Y para ejemplo, digamos, muy presente, muy marcado y lo que va a traer una consecuencia en los próximos años,
con relación a los comportamientos de las tablas de vida, etcétera, ha sido precisamente el impacto que ha tenido la pandemia del SARS-CoV-2, ¿okay?, sobre la población en general. ¿Okay? Y entonces ahora vendrán las preguntas normales, ¿no?, que se tiene que hacer cualquier investigador y que tiene que plantearse desde una perspectiva que va a cubrir también el componente actuarial, que es, a ver, y en los próximos 5 años, ¿será que estaremos viendo una mayor tasa de mortalidad en una parte de la población que sí logró sobrellevar la pandemia o que sí se vio afectada, digamos, por la enfermedad y tuvo algún tipo de cuadro clínico, etcétera? ¿O no se verá afectado? ¿Qué pasará con los que nacieron en esta época? Independientemente después de quererles colocar a lo mejor algún tipo de generación algo, ¿no? Como suele ocurrir en estos, aprovechando este tipo de eventos, ¿ok? Entonces, pensemos en el actuario ahora, ya más allá de este concepto, digamos, ilustrativo, de esta visión, digamos, o de esta visualización de ideas. Y pensemos en sus labores diarias. ¿Cuáles son las labores diarias de un actuario? Pues recopilar información que va a utilizar para hacer análisis estadísticos. Entonces, necesitamos tener un fuerte componente estadístico. Y necesitamos entender qué tipo de estadística vamos a utilizar. Paramétrica, no paramétrica, ¿no?, los conceptos bayesianos, etc. Eso se tiene que aclarar tradicionalmente y profundizar en los estudios de posgrado. Y eso nos lleva al desarrollo de la aplicación de esos modelos. Por supuesto, documentar esas observaciones que nos da ese análisis estadístico y presentar recomendaciones. Esto es lo que tradicionalmente hoy en día llamamos toma de decisión. Y quizás ese es uno de los elementos en los que más adelante para el cierre me gustaría hacer énfasis en el gran diferenciador que tenemos en nuestro programa de ciencias actuariales de la universidad, ¿no? Hacemos mucho énfasis desde el inicio, en ese tipo de decisiones que tiene que tomar un profesional en este contexto, ¿ok? Y no simplemente hacer cálculos y plantear, digamos, escenarios, sino que además elegir esos escenarios que son los más convenientes, etcétera, en términos de un modelo que vamos a llamar predictivo, prescriptivo, decisivo, ¿ok? Y esa fórmula prescriptiva decisiva es la que tradicionalmente trae al modelo clásico de las estrategias financieras para reducir pérdidas, reducir riesgos, incrementar ganancias, incrementar beneficios, trabajar con opciones de optimización financiera, etc. Y bueno, también, entre otras labores, pues tiene que estar el pensamiento sobre las políticas de seguro, los planes de beneficios, los conceptos de compensaciones, la manera en cómo está cambiando el panorama de seguros, también conforme se han ido, por supuesto, produciendo los cambios tecnológicos y conforme estamos cada vez hablando de generaciones más informadas, más formadas y más entendidas en los conceptos financieros. ¿Qué habilidades debe tener un actuario? Pues, para empezar, debe aprenderse a comunicar muy bien, ¿no? Siempre, yo insisto que una de las más importantes desde la perspectiva de gestión es las habilidades de comunicación. Y pues aquí siempre se puede profundizar en muchos términos y jugar con muchos términos, asertividad, empatía, etc. Pero en realidad es el saber crear ese concepto que después le vamos a llamar data storytelling, ¿okay?, sobre el cual espero podamos llegar en el desarrollo de esta plática a presentar por lo menos algún elemento. Debe ser analítico. Y el concepto analítico aquí se traduce en ser capaz de resolver problemas y tomar decisiones. Debe fijarse en los detalles y tener pensamiento crítico. Y debe tener conocimientos avanzados en ese capítulo que en la década de los 80, cuando a mí me tocó ser estudiante de posgrado, decíamos matemáticas computacionales o cómputo algebraico, ¿no? Me acuerdo que fue una de las materias que me tocó llevar en el seno de la universidad, ¿no? Y era la manera en cómo los matemáticos nos involucrábamos con la computación, ¿no?, los métodos numéricos, etc. Y ya luego se empezó a hablar de matemáticas aplicadas, luego bueno, ya por esa época se hablaba naturalmente de las matemáticas aplicadas, y luego de la ingeniería matemática, algunas escuelas han querido forjarse por aquí, y entonces en ese mundo surgieron las matemáticas de riesgo. Bien, ahora, ¿cuál es la perspectiva?
histórico-evolutiva de este pensamiento crítico para las ciencias actuariales. Bueno, la pregunta interesante es, ¿cuál es el actuario no de hoy? ¿Cuál es el actuario del futuro? ¿Quién es ese actuario del futuro? Y entonces aquí nos encontramos en un escenario particular. El mundo del sector financiero. Actualmente yo estoy llevando un programa también de especialización en materia de banca digital, y ciberseguridad, etcétera, y servicios financieros digitales. Y entonces surge esta idea de la innovación disruptiva, ¿no? Algo que se ha puesto muy de moda a raíz de un concepto llamado la transformación digital. Y este concepto de la transformación digital fue un término que se acuñó terminando la década de los 90 y comenzando prácticamente este milenio y este siglo. ¿Okay? Y entonces ya lleva 20 años en el mercado y esa transformación ha sugerido una gran cantidad de elementos. Por un lado, incorporar cada vez más tecnologías de la información, tecnologías informáticas, cómputo y telecomunicaciones y todas las variedades y las facilidades tecnológicas que están detrás con las disciplinas que se dieron alrededor de esto, como son la inteligencia artificial, los conceptos de Big Data, el cloud computing, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos conceptos forman una ensalada gigantesca de ideas, que es lo que ha formado esta transformación, lo que ha permitido acuñar este término llamado la transformación digital y que en algunos autores le llaman la industria 4T, ¿no? La industria 4.0, ¿no? La cuarta generación de la industria, ¿no? De la transformación hacia el mundo de no solamente los sistemas computacionales, sino sistemas computacionales que hacen un uso intensivo y extensivo de los datos. Bien, y eso por supuesto exige que la fuerza laboral se transforme y eso exige que los procesos de negocio se transformen y eso exige que trabajemos con información más precisa, que trabajemos con información más confiable. A eso le vamos a llamar más adelante data quality, ¿ok? Y que trabajemos con elementos más coherentes y que podamos tener estrategias o disponer de estrategias que permitan la reducción de costos, que permitan mejorar la eficiencia de los negocios. Y aquí va a surgir una triada importante que más adelante verán seguramente cuando les toque participar en alguno de los cursos que me toque impartir, donde hablamos de los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad, y que no deben ser utilizados como sinónimos, son distintos, son importantes siempre saber por qué son distintos. Ahora, dar vida a estos actuarios del futuro a través de esa transformación digital los lleva, digamos, a mantener un ritmo en relación a el ambiente regulatorio, la manera en cómo están evolucionando estos elementos. Y entonces ahorita es común que un buen actuario tenga conocimientos importantes sobre los estándares de reporte financiero internacional que se derivaron a partir de los conceptos que llamamos IFRS, que en este caso el que aplica mayormente para el sector de los seguros es el 17. Pero también tenemos, por ejemplo, los conceptos de reservas, ¿no? De reservas de capital, el concepto, digamos, muy importante dentro de la economía con la que tenemos que hacer mayormente la gran cantidad de intercambios a nivel global, que es la economía de los Estados Unidos, entonces están los US GAAPs, entre otros. Ahora, dicho todo esto, el actuario, deberíamos seguirlo llamando entonces actuario, ese actuario futuro, o lo podemos renombrar y hablar de un individuo que vamos a llamar analítico de negocios. Bueno, aquí tenemos que irnos un poco a lo que pide el mercado, ¿no? Y entonces, las funciones que debe desarrollar un actuario vienen hoy en día muy marcadas por lo que nos pide el mercado y cómo han ido evolucionando en los últimos 4 años esas peticiones que nos piden, digamos, de esas características, de esas habilidades, esos conocimientos, ¿no? Y lejos de las habilidades administrativas, de esas habilidades de comunicación, de esa capacidad de toma de decisión, este actuario o analítico de negocios debe ser capaz de exhibir 4 grandes elementos que son los que definen hoy en día al concepto de analítica de negocios. Ahora,
actuemos de la manera consistente y coherente, como suele estar en la mente de un matemático aplicado, que es el sustrato fundamental de un buen actuario, ¿ok? O de esa persona que debe tener ese pensamiento analítico, ¿ok? Y es cómo debemos definir ese concepto de analítica de negocios. Y entonces lo vamos a definir como un proceso en el que vamos a utilizar métodos estadísticos, vamos a usar tecnologías informáticas y lo que vamos a hacer es analizar datos históricos. Con esos datos históricos vamos a obtener nuevos conocimientos y vamos a permitir mejorar la toma de decisiones desde una perspectiva, como se le conoce, estratégica. Es decir, acciones que vayan encaminadas a la obtención de un resultado concreto, bien definido y bien estructurado. De tal suerte entonces que las habilidades, las características, las capacidades, y ahorita vamos a tener que hacer una distinción, ¿no? Entre habilidades, conocimientos, características, etcétera, que debe tener un actuario o un analítico, tienen que ver con una curiosidad por aprender. Debemos ser curiosos. Todo el tiempo debemos estarnos preguntando qué podemos aprender. ¿Cómo resolver problemas? ¿Y qué significa resolver problemas? Luego desarrollar ese pensamiento que queremos llamar analítico. ¿Y en qué se debe centrar ese pensamiento que queremos llamar analítico? Este es quizás desde la perspectiva terminológica una de las facetas que en esta definición es la que menos me gusta en esta representación porque estamos usando una misma palabra para describir al concepto, ¿no? Y eso nos podría llevar a una definición circular, etc. Y en el sustrato deben estar estos conceptos que llamamos los insights y el concepto de storytelling. Me voy a quedar con los vocablos en el idioma de origen. Aquí también es muy importante estar claros que mucha de esta disciplina se ha desarrollado, por supuesto, desde una perspectiva obviamente en el dominio del idioma inglés, y por eso el dominio del idioma inglés se vuelve importante y necesario en nuestra disciplina. Toda la información más importante está allí. Después hay un poco más en alemán, hay algunas fuentes en francés, otras en español, otras en ruso, etc. Ahora, veamos el concepto de curiosidad. Vamos a tratar de movernos rápido en este concepto de curiosidad por aprender. Y entonces la pregunta es, ¿puede un analista de negocios aprender a ser curioso? Cuando uno se hace esta primera pregunta y si se la hace desde la perspectiva crítica, surge una primera observación. ¿Okay? ¿Es esto una habilidad o es una característica de las personas? El querer ser curiosos. Y cuando eres curioso, ¿no? ¿Qué quieres ver? ¿Hasta dónde quieres ver? ¿Qué es lo que quieres encontrar? Ahora, la pregunta interesante podría ser, ¿es difícil entonces enseñar a ser curiosos? ¿Podemos enseñar a ser curiosos? Y la respuesta nos lleva a ser curioso acerca de la curiosidad. Entonces, si vamos al diccionario, como siempre, vamos nuevamente a definir. Entonces, digamos que ser curioso es el deseo de saber. Y los sinónimos pueden ser un interés, una atracción, una inclinación, una propensión a buscar algo, ¿no? Porque queremos saber sobre Marte. ¿Qué es lo que queremos saber sobre Marte? Y entonces la intención siempre ha sido porque era muy parecido a lo que queríamos saber sobre la Luna, pero una vez que llegamos a la Luna y aprendimos que era un satélite y que no estaba hecha de queso, como nos gusta hacer preguntas cuando queremos identificar distorsiones cognitivas en las personas, pues ahora viene el otro reto, ¿no? Y entonces hay un reto que se propone la humanidad y es, ¿por qué no nos preocupamos por entender qué es lo que está pasando en Marte, qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces ahora el Curiosity está grabando, digamos, ¿no? Tomas del medio ambiente, con imágenes, con audio, etcétera, y las está enviando. Y una cosa interesante de la curiosidad es su antónimo, ¿no? Cuando a veces cuando esta definición de ese deseo de aprender se nos queda corto, entonces vamos a los antónimos. Y los antónimos de la curiosidad son la apatía, la indiferencia. Entonces, si usted es apático e indiferente, pues será mayor el reto para volverlo curioso.
Y entonces aquí nos tenemos que hacer varias preguntas sobre aprender acerca de esas interrogantes, como son, bueno, ¿se puede enseñar la curiosidad? ¿Es la curiosidad una competencia que se puede desarrollar? Dijimos que es una característica, no una habilidad, pero no necesariamente no dejemos de ser competentes en ello. ¿No nacen todas las personas con curiosidad? ¿Es difícil enseñarla? ¿Necesitamos enseñarlo o ya están ustedes y lo único que necesito es conectarme con ese elemento de curiosidad y explotarlo? ¿Cómo son los actuarios? ¿Cómo son los business analysts? ¿Son curiosos? ¿Cómo son estos? ¿Son curiosos por naturaleza o aprenden a ser curiosos? Bueno, tendremos que explorar la curiosidad y aclarar que el futuro pertenece a los curiosos. Si nos vamos a las referencias, en una publicación que encontré en el Harvard Business Review, nos decía que el 92% de los empleados, ¿ok?, le dan crédito a la curiosidad como algo que les genera satisfacción en el trabajo, motivación, innovación, alto desempeño, ¿no? Y esto fue con base en un estudio, digamos, una exploración fenomenológica básica sobre un conjunto de firmas en los Estados Unidos. Por supuesto, eso está en el pensamiento sajón. Deberíamos entonces apropiarlo al pensamiento latino y después al pensamiento europeo y al pensamiento oriental, etcétera, y ver cómo se comportan estos porcentajes. Y entonces vendría la pregunta del curioso en esta perspectiva. ¿Todos desarrollan, existe el mismo porcentaje o habrán variaciones significativas en este porcentaje? Bien, esas son preguntas que vamos a dejar para cuando ya estemos abiertamente en la materia. Pero pasemos al segundo componente. Movámonos ahora rápidamente hacia el pensamiento analítico. Me quedan pocos minutos para concluir esta plática y no quiero dejar de pasar esta parte del pensamiento analítico. El pensamiento analítico se refiere a una capacidad que tenemos para investigar un problema. Esta es una de las tantas representaciones que debemos tener o que debemos dar acerca de las características presentes en una persona que tiene pensamiento analítico. Y lo que buscamos es resolver un problema. Entonces, para resolver un problema debemos ser lógicos, convergentes y deductivos. Debemos ser enfocados, debemos ser secuenciales y en algunos casos lineales. Y debemos ser objetivos, racionales y sistemáticos. ¿Ok? Ahora viene una pregunta interesante. Hoy en día se habla mucho, ¿no?, cuando vemos aquí la palabra convergente, por ejemplo, de un pensamiento que llamamos el pensamiento divergente. Y la pregunta importante sería, ¿debe estar presente también en el pensamiento analítico? Y entonces la respuesta es, para encontrar la solución del problema, formalizarla, al principio se puede ser divergente, pero para dar la solución al problema debemos ser convergente. Entonces, en el pensamiento analítico debemos buscar utilizar nuestras habilidades para detectar patrones. Este concepto de lluvia de ideas precisamente es el que se da a partir de ese pensamiento divergente. Es muy propio de él. Observar, interpretar datos, ser capaces de integrar nueva información, teorizar, tomar decisiones basadas en múltiples factores y en opciones disponibles. Y entonces, hoy en día el pensamiento analítico se amplifica y se dice que existen 3 habilidades analíticas básicas. Saber hacer lo que es una investigación efectiva, es decir, que arroje un resultado. Concentrarse en el foco de las características que habíamos mencionado anteriormente del pensamiento crítico y tener adicionalmente un poco de pensamiento creativo. Es decir, el analítico combina la parte crítica y la parte creativa. Muy bien, y esa parte analítica y creativa generalmente se contrasta y entonces se dice, mire, es que el analítico es convergente y el creativo es divergente. El analítico hace planteamientos basados en probabilidades, el creativo hace planteamientos basados en posibilidades. El pensamiento de un analítico suele ser mayormente racional, como habíamos dicho, y enfocado. El de un creativo puede ser emocional, puede ser difuso. El de un analítico tiene que ser objetivo, el de un creativo tiene que ser subjetivo. En el analítico siempre buscamos una única respuesta.
en el creativo podemos buscar varias respuestas. Y generalmente buscamos o terminamos asociando a estas formas de pensamiento con el famoso, o la dualidad de qué usas más, tu lado derecho o tu lado izquierdo del cerebro. Pero yo siempre insisto que hay una manera única de aprender a mejorar las habilidades de pensamiento analítico, y es leer con más frecuencia. Y así podríamos enunciar la 1, la 2, la 3 y llegar a la 15. Simplemente leer más. La lectura siempre nos hace creativos, ¿ok? Y aquí es un poco, digamos, la idea de trasladar un poco esas ideas de lectura. Este es, digamos, una de las ilustraciones de quizás uno de los libros que, sin temor a equivocarme, y no estoy exagerando, debo haber leído en vida, a la fecha, poco más de 200 veces. ¿Okay? Porque me entretengo, porque me gusta recrearlo, porque me gusta releerlo, porque me gusta tomar un rato en que tengo un momento de expansión y me pongo a leer otra vez al Principito. Bien, para cerrar, nos faltaban dos características. La resolución de problemas. Ahora, ¿qué es la resolución de problemas? ¿Es encontrar una única solución o, como decía la lámina, una de las láminas anteriores, es poder tener varias soluciones? Bueno, aquí la imagen nos dice que deberíamos poder ser capaces de identificar varias soluciones. Y algunas van a tener un mayor peso, algunas van a tener soluciones que se derivan de esa propia solución, etc. Y efectivamente, la resolución de problemas es el acto, es un acto que consiste en definir un problema, determinar las causas del problema, identificar, priorizar y seleccionar alternativas para una solución. Y no solamente poder hacer esto, sino también implementar la solución. En la perspectiva de negocios debemos implementarla. Entonces existen distintos niveles en lo que llamamos de espacios problemáticos y de los modelos de solución, ¿no? De la manera en cómo diseñamos, cómo identificamos, cómo transformamos, cuáles son los procesos que seguimos, etcétera. Y algo muy importante, la manera en cómo hoy en día resolvemos problemas. Mayormente los resolvemos asistidos por equipos, en fórmulas de equipos, y entonces se combinan las necesidades de lo que llamamos la resolución de problemas desde la perspectiva analítica, la resolución de problemas desde la perspectiva lateral, que es lo que llamamos en algunos casos el pensamiento lateral o las nuevas soluciones, las soluciones fuera de la caja. Ahora, a mí siempre me gusta jugar aquí con una idea particular, ¿no? Cuando a mí me dicen que piense fuera de la caja, lo primero que quiero hacer es pensar qué voy a hacer con la caja. Y entonces luego vendrá el pensamiento o la resolución de problemas de pensamiento social, ¿no? Y entonces aquí entran ya los aspectos de dimensión social. Y el pensamiento crítico, que nos responde las preguntas ¿qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿cuándo? Y las subderivaciones que se tienen que hacer dentro de ellas. Aquí me gusta siempre hacer una aclaración. A mí me gusta traducir el why del mundo del idioma inglés en el para qué, no en el por qué. ¿Okay? Porque generalmente existe lo que llamamos la respuesta evidente a por qué hacemos algo. Porque es importante. Bueno, entonces, bueno, porque es importante. O sea, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque es importante. En cambio, ¿para qué lo vamos a hacer? Mira, lo vamos a hacer para ajustar mejor la tasa de bondad, para explicar mejor los parámetros de volatilidad que están exhibiendo este tipo de activos o de criptoactivos, etc. Y el último componente, el concepto del insight y el storytelling como una característica innata del actuario. Ahora, ¿qué es este concepto de insight? ¿Dónde se ubica? ¿Cómo lo podemos identificar? Y generalmente lo ubicamos de esta manera. En lugar de buscar definirlo y de buscar poner la definición que a lo mejor nos diera el diccionario, ¿qué les parece si tratamos de hacer una reflexión acerca de qué es lo que logramos cuando tenemos un insight, cuando tenemos esta fórmula de reflexión que va un poquito más allá del conocimiento, que va un poquito más allá de aquello que ya logramos entender con relación a una fórmula de conocimiento? Y entonces nos permite identificar las cosas de una manera distinta, hacer una observación de naturaleza penetrante, desde una perspectiva alternativa, con distintas motivaciones, tanto conscientes como subyacentes, etcétera, ¿no?
Y esta es la gráfica muy clásica de qué es lo que vemos por un insight, ¿no? Tenemos los datos, tenemos la información, tenemos el conocimiento, que es la conexión de los puntos de información, y entonces ahora ya el insight es poder identificar un par de puntos. Y posteriormente al insight, cuando hablamos de la toma de decisiones y de los conceptos de sabiduría, entonces vendría, bueno, ¿cuál es la manera más, ¿no? ¿Cuál es la manera en la que en 7 momentos conectamos este par de puntos, ¿no? O cuáles son los 2 puntos que se pueden conectar en 7 pasos, que se encuentren de alguna manera dentro de esta gráfica, identificados, etcétera, ¿no? Entonces traten de hacer el recorrido más adelante de esta gráfica. Y por último, el concepto de storytelling. Ahora, definamos desde la perspectiva eh, terminológica. Y tratemos de darle primero una traducción lo más acertada posible. Y la vamos a llamar la narración de datos. Y entonces esa narración de datos trata precisamente la idea de cómo comunicar ese conocimiento, esos insights, esa sabiduría, de una manera eficaz, no eficiente, eficaz, y dándole a los datos una voz, ¿no? Vamos a ponerle voz a los datos. Es lo que hoy en día algunos autores dicen, no solamente le vamos a poner voz a los datos, sino vamos a buscar visualizar el conocimiento. Y entonces en esa narración de datos surge la idea de el concepto de la ciencia de datos como la disciplina que gobierna, digamos, a este mundo de los analíticos modernos y que en la que confluyen varias perspectivas. ¿Okay? Y posteriormente la idea de visualizar y de narrar. Y entonces a mí siempre me gusta arrancar con esta perspectiva, ¿no? En la fórmula crítica, un tablero, una hoja de cálculo, siempre te puede decir qué es lo que está pasando. Estamos viendo los datos y estamos viendo cómo se están comportando los números y si están creciendo, decreciendo, etc. Pero no te dicen para qué. Y eso es lo que te tiene que decir el storytelling. Esa narrativa, ese vehículo que va a hacer que ese conocimiento fértil distinto, de esa perspectiva distinta, eh, a través de la visualización y los datos se conviertan en cosas útiles. Y entonces esto nos lleva a una disciplina muy interesante que se estudia en la actualidad y que todo buen actuario o analítico de negocios debe también tener presente, y que es la idea de la visualización del conocimiento, ¿ok? Que es la utilización de un objeto visual para difundir, ¿ok?, información a una persona o varias personas. Ahora, ¿por qué necesitábamos un modelo de visualización de datos? Y aquí debemos tener cuidado con algo, ¿no? Visualizamos los datos para otorgarles un sentido diferente, que nos expliquen cosas que están ocurriendo con ellos, ¿okay? Y que nos permitan decir a partir de esa visualización cómo, cuál es el futuro previsible o cuál es la incertidumbre que tenemos con relación a cierto fenómeno que estamos observando. Perfecto. Y eso nos lleva a una necesidad que tiene que ver mucho con el concepto de gestión del conocimiento y la manera en cómo transferimos el conocimiento y cómo gestionamos el conocimiento en las organizaciones y cómo lo hacemos en términos de la realidad y en términos de la no realidad. Bien, nos quedan pocos minutos para concluir y me gustaría cerrar con el último punto que les había prometido de nuestra presentación, que son los diferenciadores de nuestro programa de maestría en ciencias actuariales. Ahora, ¿qué es lo que busca hacer este programa? Este programa busca que ustedes se conviertan en un profesional con un alto nivel de especialización, pero además que sean un profesional con competencias, que se adecúen a las funciones demandadas por la industria. Y para analizar precisamente el perfil de un actuario, tenemos que situarnos en el mundo de la regulación, de Solvencia 2, y ver qué es lo que ocurre con las ofertas de trabajo. Aquí hay una tabla, no pretende ser la más reciente, acerca de las áreas de trabajo que tiene un actuario en México, ¿no? Cómo se distribuyen los actuarios hoy en día en el mundo laboral, ¿no? Desde el seguro, el reaseguro, los temas de seguridad social o pensiones, los temas de consultoría,
como administradores de riesgos, participando en actividades de marketing, etcétera, o inclusive desde la perspectiva de la academia, de la informática, de la estadística, la econometría, entre otros, ¿no? Bien. Ahora, si agrupamos por conceptos homogéneos cada una de estas especificaciones en las necesidades del mercado, podemos configurar una relación de funciones que en términos de la propia terminología de la industria se suele ver así. ¿Okay? O sea, la competencia que se requiere de un profesional actuarial están en base a su capacidad de definir políticas o modelos de precios, ser capaz de hacer modelización predictiva, entender el concepto de provisiones técnicas y de reservas, entender los conceptos de valor embebido, ¿no? A través de los distintos indicadores de valor disponibles, la parte de solvencia, reaseguro, la parte de gestión de inversiones, hablar de los conceptos de minería, siniestros, la parte de valoración de carteras, el desarrollo de productos, el marco legal y normativo, el marketing y la parte comercial, es decir, una gran variedad, ¿no? Y esos grupos de especialización del actuario nos llevan a 5 diferentes grupos básicos. Algunos autores dicen que son 6, yo me quedo con 5. Y estos 5 son los actuarios técnicos, ¿okay? Que en este caso son el especialista que responde a las funciones más clásicas de un actuario, ¿no? Fijación de precios, el concepto de provisión técnica, etcétera. El actuario de gestión de riesgo, que es un especialista en la gestión integral del riesgo, tanto de capital como de valor y de varios elementos de una entidad, ¿no? Aquí hay una representación, digamos, relativamente rápida de lo que es esa administración de riesgos actuariales. El actuario financiero, que es ese especialista en activos mobiliarios, inmobiliarios, en entidades financieras, en gestión óptima del activo pasivo, el concepto de Asset and Liability Management y todos los elementos que tienen que ver con liquidez, con beneficios, con gestión de riesgo de crédito, en fin, ¿no? Con riesgo de mercado, riesgo de capital, etc. Y por último, los actuarios quants o científicos de datos, que hoy en día pues, son estos especialistas en la modelización, como le llamamos, o la modelación cuantitativa de datos, donde entran en juego la Big Data, la calidad del dato, donde entran en juego una serie de disciplinas y convierten, digamos, a estos señores en un profesional multidisciplinario, ¿no? Hoy en día tenemos este tipo de actuario. Y por último está, digamos, lo que llaman el actuario normativo, el actuario de solvencia, ¿no? Que es el que tiene que ver con los conceptos de solvencia 2, solvencia 3, los pilares, cómo funciona la gestión de riesgos, etcétera, ¿no? En fin. Bien, entonces, con esto, pues creo que hemos hecho un recorrido, digamos, con base en lo que fue nuestra propuesta inicial de plática. Estamos sobre la hora, sobre el tiempo límite. Agradecerles, por supuesto, el haber, digamos, llevado parte de esta discusión y estamos abiertos a las preguntas o los cuestionamientos que puedan surgir derivados de esta plática y de esta presentación. Sin más ni más, y aprovechando el término de la hora, me despido cordialmente y amablemente. Muchas gracias.